Y luego tenemos el problema de la remoción. Podemos expulsarlos a estos jueces. Y la remoción de jueces es una cuestión muy complicada, por lo menos en Europa. ¿Sí? Acá no sé, hace mucho que no vivo aquí, pero es un problema muy, muy problemático. En resumen, ¿por qué establecemos un sistema del juez tal como lo tenemos? Y yo digo, en garantía de los derechos de los ciudadanos. La democracia está en garantía de los derechos de los ciudadanos. La libertad ideológica está en garantía de los derechos de los ciudadanos. No es un privilegio de los jueces. Y si tenemos jueces que apuntan contra estas garantías de los derechos de los ciudadanos, entonces su función es incompatible con el orden jurídico que tenemos. No queremos jueces, no quiero jueces políticos, no quiero jueces que tengan una ideología contraria al sistema jurídico en general, no quiero jueces ignorantes. Es decir, quiero restricciones ideológicas a todos aquellos que ingresen a la calle. Este es el listado provisorio. Tengo otros. ¿Qué es lo que trato de evitar? Yo trato de evitar jueces que sean militantes. No sé cómo definirlo. Jueces partisanos. Yo he dicho, todos tenemos ideología. Todos tenemos ideología. Ahora, hay algunas ideologías que me comprometen más respecto de la actividad de juzgar que otras. No me empiezas a decir, bueno, pero esto es muy bajo. Bueno, es que si yo tengo un tipo de locus, tengo problemas respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tengo problemas con las adopciones de las personas que se han casado con el mismo sexo. Tengo un montón de problemas. Es decir, puedo decir, esto es casuístico. Pero seas del Opus, seas de judío, seas musulmán, seas católico en general, bueno, esto es parte de la sociedad y de la diversidad ideológica de la sociedad. Está bien, si vos como ciudadano yo lo acepto. Ahora, ¿vos aceptarías un juez que sea testigo de Jehová, de menores? Yo no tengo problemas, porque si a ese menor hay que hacerle una transfusión, y además tengo que aplicar la regla de el mejor interés del menor, esto no lo va a hacer. No lo va a hacer, y este es un problema. Lo que quiero es... ¿El problema es la creencia religiosa o la convicción de que él está autorizado a imponer esa creencia a los demás a través de su función? Porque en la medida que él puede separar las dos cosas, claro, no habría problema. Claro, por eso yo dije, ahora empieza el camino sembrado de minas. Yo dije, tenemos creencias y estas creencias están vinculadas a las acciones, vinculadas con deseos adecuados. Las creencias me llevan a estas acciones. Claro, si yo ahora tengo otra creencia que me dice, rezo los domingos en la iglesia, pero el lunes, cuando me pongo la toga, me olvido de mis creencias religiosas y aplico el derecho, no tengo problema. Esto es un problema casi de esquizofrenia, donde no lo podés hacer permanentemente. ¿No? Es un problema serio. Y entonces yo digo, aceptemos aquellas que sean compatibles con el orden constitucional, uno. Y dos, cuidado con la militancia. ¿Qué pasaba con los que se decían soldados de Perón en la década del 70? Podían ser jueces. Y yo digo, bueno, supongamos aceptemos que el peronismo es compatible con el orden constitucional. Aceptemos eso. Aceptemos que es legítimo que sean peronistas. Y ahora yo pregunto, ¿vamos a aceptar que sean jueces? Si van a tener que empezar a saludar de cabo hasta arriba. Y los saludos de un juez son sentencias. Y las sentencias afectan a los derechos de los ciudadanos. Ese es el problema que tengo.
Si me seguís diciendo que soy... No, que soy vago. Digo, no. Soy vago en los dos sentidos. Que soy vago y que formulo enunciados. Pero es esa la idea. A lo mejor no soy claro, pero es un poco esa la idea. Que no termina de comprender, así que eso... La otra cosa es cuáles son los límites entre la política y el derecho. Y bueno, hay que aceptar que los límites son evanescentes, que la frontera entre lo judicial y lo político es muy porosa. Yo acepto eso. Digo, acepto. Está claro. Por eso es que tenemos que ser mucho más cuidadosos con los jueces. Porque si es porosa, en determinados límites lo podríamos aceptar. Pero en casos claros de invasión de un poder por sobre el otro, tenemos una patología en la democracia. Y lo que quiero es los problemas patológicos. Los problemas limítrofes no los voy a poder eliminar. No los voy a poder eliminar. Pero en algún punto tenés razón. Digo, hay que seguir con él. Hay que seguir. Tenés razón.